Gracias al Señor por una nueva oportunidad que Él nos concede para instruirnos a la luz de la palabra del Señor, que tanto bien nos hace en este tiempo edificar el espíritu. Entonces vamos en esta tarde a leer la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y luego pasamos al mismo capítulo de Santiago y leemos el versículo 13. Estos dos versículos están en Santiago capítulo 1. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Leemos el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Como podemos ver a través de estos textos que hemos leído, hay dos palabras que parecieran decir lo mismo, o hay dos palabras que se podrían interpretar como que son iguales, pero a través de la palabra del Señor vamos a ver estos dos términos que habla en Santiago 1:2 y en Santiago 1:13. Y los vamos a analizar a la luz de la palabra del Señor para poder comprender y entender estas dos palabras o estos dos términos. Me refiero a la palabra prueba, porque en Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego en el 13 dice: cuando alguno es tentado. O sea, las dos palabras que vamos a analizar en esta tarde es la palabra prueba y la palabra tentación. Algunos creen que son iguales y las interpretan iguales, pero vamos a ver que son tremendamente dimensional de diferentes ambas. Entonces vamos a entender nosotros qué quiere decir la palabra prueba. Quiero explicarle que la prueba y la tentación vienen de distintas fuentes y podemos entender que la prueba viene de parte de Dios y la tentación viene de parte de Satanás, nuestro enemigo. De manera que vamos a entender, primero nos ocuparemos de la prueba, para que nos quede claro qué es una prueba. Y entendemos mejor a través de preguntas. Nos va a quedar más en la mente. ¿Qué es la prueba? La prueba es un examen al que Dios nos somete a sus hijos, con el propósito de que nosotros nos demos cuenta dónde estamos débiles, qué es lo que nos está faltando, cómo va nuestro avance espiritual. Y dándonos cuenta,
vamos a reforzar esas áreas que están débiles en cada uno de nosotros. De manera que somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta a través de la prueba donde le estamos fallando al Señor. Él no necesita darse cuenta porque Él nos conoce perfectamente. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta donde estamos debilitados en la vida espiritual, para luego tomar las precauciones y las medidas necesarias para que cuando venga la prueba podamos nosotros soportarla. Mire lo que dice acá en Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es nuestro comportamiento durante la prueba? Tener sumo gozo, porque sabemos que la prueba viene de parte de Dios, y donde Dios está actuando, la misericordia de Dios es grande por nuestras vidas. Por lo tanto, tener por sumo gozo. Las pruebas son los momentos difíciles que pasamos donde tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Dios no quiere que seamos cristianos teóricos, sino que Él quiere que nosotros practiquemos lo que hemos aprendido. ¿Y a través de qué lo vamos a practicar? Precisamente de las pruebas. Es ahí donde se pone en práctica la palabra del Señor. Y principalmente la fe es la que tenemos que practicar, sabiendo que Dios nos va a ayudar en todas las pruebas que pasemos, porque es por voluntad de Él. De manera que tenemos que tener la firme seguridad y convicción que en la prueba Dios nos está sustentando en la vida espiritual. Ahora podemos reforzar. ¿Quién manda la prueba? Jeremías capítulo 20, 12 nos dice claramente que Dios manda la prueba a sus hijos. Está escrito en la palabra de Dios porque Dios nos sujeta a prueba. Y dice en 1 Pedro 1:6, dice, es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Por lo tanto, la palabra de Dios a mí ya me tiene advertida. A usted le tiene advertida o advertido que es necesario que en la vida cristiana pasemos por diversas pruebas. Luego tenemos en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. De manera que estas tribulaciones, estas preocupaciones llamadas pruebas, son las que nos van a hacer estar de rodillas delante de Dios, pidiendo su ayuda, su misericordia. Por lo tanto, sabemos que en las pruebas que pasamos es el momento donde más nos aferramos a Dios. Es el momento donde más clamamos a Dios
porque entendemos que le necesitamos, que solos no podemos pasar aquellas situaciones que nos vienen como hijos de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, el Espíritu Santo nos consuela, porque Él es consolador. Nos consuela a través de las palabras del apóstol Pablo. Mire lo que dice: porque estas leves y momentáneas tribulaciones en nosotros producen un eterno peso de gloria. Qué interesante. Analicemos. Dice, estas leves, dice el apóstol Pablo, y momentáneas. Leves quiere decir que no son pesadas, son livianas, leves. ¿Por qué son leves? Porque vienen de parte de Dios, y Dios a través de la prueba no busca aplastarnos, ni destruirnos, ni acabar con nuestra fe, sino que a través de las pruebas leves, Él quiere fortalecer nuestra vida espiritual. Dice que son momentáneas. Quiere decir que no van a durar siempre, sino que viene la prueba y luego el Señor mismo la levanta. Bendito sea el Señor. Y la prueba produce en nosotros, dice, eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir? Que produce fuerza, crecimiento, madurez espiritual. Entonces, la prueba, como dice la palabra de Dios, es necesaria en nuestras vidas. Ahora entendemos que cuando pasamos por prueba, Dios nos da la orientación de qué tenemos que hacer cuando estamos en prueba, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reaccionar con gozo. Gozaos, dice, cuando os halléis en diferentes pruebas. Y luego, en 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como cosa extraña que te estuviera sucediendo, sino, dice, gozaos. Entonces entendemos a través de la palabra de Dios que cuando viene la prueba a mí y viene la prueba a usted, es que nosotros no tenemos que pensar diciendo, qué raro, qué extraño, ¿qué está pasando? Si yo soy hija de Dios, ¿por qué me está pasando? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¡Qué extraño! Dice, no os sorprendáis cuando venga la prueba, como si algo extraño te estuviera aconteciendo. No os sorprendáis. Entonces no podemos cuando viene la prueba decir ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dios no me escucha, no se acuerda de mí. No puede ser, no tenemos que sorprendernos, sino más bien reconocer y decir, esto que estoy pasando se llama prueba de Dios. Y como Él la ha permitido, Él mismo me ayudará a salir vencedora, a salir victoriosa. Porque si yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta prueba? Entonces yo misma me tendría que responder, precisamente porque eres hija de Dios. Y Dios va a probar a sus hijos.
Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que decir entonces? Padre, dame la fuerza para poder salir vencedora y victoriosa con tu ayuda. Entonces entendemos que el Señor nos dice que en la prueba no tenemos que sorprendernos y tenemos que pasarlas con gozo. En la prueba, el Hijo de Dios tiende a debilitarse. Y mire lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos está ayudando, fortaleciendo para que vayamos adelante sin sorprendernos, sino entendiendo que el que permite la prueba, que es nuestro Dios, es poderoso para levantarla, porque es una prueba pasajera y momentánea, leve y momentánea. Y eso nos va a consolar. Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. O sea, no vamos a estar nunca solos. Siempre el Señor estará a nuestro lado y su misericordia siempre será grande por sus hijos. El Señor nos dice a través de su palabra que cuando nos encontremos en prueba, dice, no temáis. Esto está en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué palabras más alentadoras que Dios nos da? Quiero expresarle mi opinión muy personal. En esta pandemia, yo percibo que Dios está probando a sus hijos para que podamos mantenernos con fe y creer que todas las cosas están en las manos de Dios y tener paciencia para esperar el momento en que sea la voluntad de Dios glorificarse y levantar toda esta pandemia. Pienso que no solamente es una prueba para los hijos de Dios, para los cristianos, sino creo que es una prueba para todo el mundo, porque podemos entender que los hombres de ciencia hace tiempo que trabaja en laboratorio buscando aquella vacuna para que la humanidad sea libre del COVID-19. Pero vemos que la sabiduría del hombre es finita. La sabiduría del hombre está limitada. Entonces quiere decir que necesitamos la sabiduría de un ser infinito. Y Él es Dios. Mis reconocimientos para aquellos médicos a lo largo del mundo entero que están arriesgando sus vidas para poder cuidar, atender, alentar, ayudar
a todos aquellos que están pasando situaciones muy conflictivas en los hospitales. Valoro y reconozco la misión de estos médicos y aprovecho de pedirle a usted que en sus oraciones encomiende la vida de estos profesionales que lo hacen por vocación. Que Dios los ayude. De manera que necesitamos de la sabiduría de Dios. Sé que hay mucho pueblo de Dios en el mundo entero que está de rodillas clamando, suplicando a Dios su misericordia por este mundo. Tal vez falta que usted ore. Tal vez falta que usted doble rodilla y clame a Dios para que venga pronto la respuesta de nuestro Señor. Mientras nosotros los cristianos nos debemos mantener con fe, con seguridad, confianza y con paciencia. ¿Qué es lo que falta en estos días? Pero Dios tiene para darnos el fruto de la paciencia. De manera que podemos entender nosotros qué es la prueba. Y para reforzar los conocimientos sobre la prueba, vamos a hablar de un ejemplo valioso que hay en la Sagrada Escritura. Y este ejemplo se encuentra en el libro de Job, al cual yo le invito cuando usted tenga tiempo, esté tranquilito, solita, pueda leer todo el libro de Job, que nos va a ayudar mucho a comprender qué es lo que tenemos que hacer en tiempos de prueba. Vamos a hablar sobre este varón Job. Este varón era un hombre rico, ganadero, muy bendecido por Dios. Tenía muchísimas ovejas, camellos, bueyes, asnas. Y me llama mucho la atención, aprendo mucho de este varón. Fíjese usted que los ricos de este tiempo, aquellas personas que han alcanzado un nivel económico muy alto, lo primero que hacen es despreciar a Dios. Dicen, Dios no me ha dado nada. Son mis fuerzas, es mi capacidad, es mi inteligencia, es mi esfuerzo con el que he logrado todo lo que tengo. De manera que mi Dios son mis riquezas, es mi poder económico. Sin embargo, la vida de Job no fue igual, no ha sido igual. En el caso de Job, podemos ver nosotros que siendo un hombre rico, teniendo tanto dinero, tantas cosas materiales, la palabra del Señor dice de él que era un hombre perfecto, que era un hombre recto, correcto y temeroso a Dios. Quiere decir respetuoso a Dios. Quiere decir que valoraba a Dios. Por lo tanto, creemos que entendía que todo lo que él tenía no era por su logro ni su capacidad, sino que era
por la bendición del Dios al cual él adoraba. Podemos ver que dice que Job era apartado del mal. Por eso yo le repito que es un caso extraordinario. Porque hoy no sucede así. La persona que alcanza posiciones económicas altas se olvida de Dios. Lo menos que le interesa es pensar y dar gracias a Dios. Como este varón tenía todas estas virtudes y cualidades, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es que Satanás desafía a Dios y le dice: Job es recto, temeroso y todas las cosas porque tú lo tienes muy bendecido y prosperado materialmente. Y le dice Satanás a Dios: a ver, toca todo lo que él tiene, quítale todo lo que él tiene, a ver si no blasfema contra ti. Y vemos, hermano, de que Dios le permite a Satanás que le quite todas las cosas materiales. Dios tenía tanta confianza en Job que permitió que Satanás le quite todo. Tal confianza, hermano, qué especial esa confianza de Dios en Job. Ahora vemos, hermano, que Job ya no tenía nada, ninguna riqueza ni cosas materiales. La tragedia había golpeado a sus hijos y no había nada. Satanás esperaba que Job blasfemara contra Dios, que Job dijera: pero ¿dónde está el Dios que yo le sirvo? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué todas estas cosas? No dijo nada. Fíjese usted las palabras que vertió él de sus labios cuando no tenía nada, de haberlo tenido todo. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a retornar allá. Una realidad, porque nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos de esta tierra. Ahora dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, podemos darnos cuenta que no le dio el gusto a Satanás, sin saber Job que estaba allí Satanás obrando sin darse cuenta. Pero no le dio el gusto, no blasfemó en contra de Dios, sino que dijo: Dios lo dio, Dios lo ha quitado, sea el nombre de Dios bendito. En otras palabras, Job adoró a Dios en la desgracia, alabó a Dios. Qué lindo es entender esto, porque no se enojó con Dios. Como era un hombre recto, no habló nada de su boca en contra de Dios. Satanás, no contento con aquello, le dijo a Dios: ahora entonces, si tocas su cuerpo,
veremos si no blasfema contra ti? Vemos que Satanás hiere a Job con una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. La sarna es una enfermedad que produce terrible escozor, que no hay con qué rascarse para quitarse el picor que da la sarna. Y luego que se rasca y calma el escozor, viene el dolor a la piel. De manera que Job estaba en esas condiciones. Y vemos nosotros que su esposa, cuando lo vio, que ya no habían bienes materiales, que Job estaba enfermo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero qué palabra, con cuánta razón Job le dijo, como suele hablar una mujer necia: así has hablado. Como habla una mujer fatua, así has hablado. Solo el bien recibiremos de Dios y el mal no. Qué palabras, hermano, más importante y interesante para mí y para usted. Triste, porque sabemos nosotros que la misión de una esposa sabia y prudente es estar al lado de su esposo, consolándolo cuando él está enfermo. Cuando los bienes que habían ya no los hay, la mujer prudente y sabia debe decirle: no se preocupe, hoy no hay, pero mañana va a haber, porque Dios es grande y es poderoso. Pero vemos que lamentablemente esta mujer tenía gran apego a las cosas materiales. No había en su corazón lo que había en el corazón de Job. De manera que le dice: ¿acaso solamente lo bueno vamos a recibir de Dios y no lo malo? O sea, quiso decirle: solo cuando hay prosperidad, abundancia y de todo, vamos a decir gloria a Dios, alabado sea el Señor, poderoso es tu nombre. Y cuando viene la prueba, ya no lo vamos a hacer. Nos vamos a enojar, nos vamos a entristecer cuando viene la prueba. Eso quería decirle Job a su esposa, la cual lo abandonó. Y tenemos que recordar nosotros que hemos hecho una promesa a Dios. Cuando yo me casé, hice una promesa en el altar de un templo evangélico, donde el ministro me hizo repetir con mi boca que lo amaré a mi esposo en hora de bendición, en hora de situación difícil, cuando él esté sano, cuando él esté enfermo. Y gracias a Dios, porque así pude hacerlo. Entonces entendemos nosotros que cuando hay abundancia hay que alabar a Dios, y cuando hay escasez hay que alabar a Dios, porque dijo Job: Dios lo dio y Dios lo quitó, y es poderoso para volverlo a dar todas las veces que Él quiera. Bendito sea su nombre. Quiero contarles que en esa situación que estaba Job, enfermo,
tal vez lucía arruinado, triste, pobre, porque la esposa lo abandonó cuando él más la necesitaba. No estaban sus hijos con él. Entonces, cuando sus mejores amigos se enteraron de la tragedia de Job, fueron a verlo. Y dice que lo vieron de lejos y no lo reconocieron. ¿En qué estado estaría Job? Cuando llegaron cerca de él y pudieron realmente darse cuenta que era Job, dice que lloraron a gritos. La palabra del Señor así lo dice. Por cierto, Job lo había perdido todo. Estaba enfermo, no había esposa, no habían hijos. Pero sin embargo, Job no se rindió. Soportó, aguantó, porque sabía que la vida de él estaba en las manos de un Dios poderoso. Eso es lo que yo y usted tenemos que entender, que cuando viene la prueba, el control lo tiene Dios, y que no nos va a echar más carga de la que podemos llevar. Vemos que que Job no le dio la oportunidad a Satanás para que pudiera encarar o mencionar a Dios diciéndole: tu hijo ha blasfemado, tu hijo, pues tu hijo. Pienso que cuando Job tal vez en las noches lloraba, porque dice el libro de Job que Job lloraba, tal vez de dolor, tal vez de pena, pienso que Dios lo miraría desde los cielos, y como Dios se conmueve ante el sufrimiento de sus hijos, tendría tantas ganas de decirle: soporta, hijo, soporta, hijo, porque está en juego tu fidelidad hacia mí. Está en juego tu fidelidad hacia mí. Sin embargo, no podía hacerlo, porque Satanás hubiera dicho: claro, soportó, porque le avisaste, porque le dijiste que yo estaba haciendo esto. No podía, sino que lo reforzaba desde los cielos para que Job pudiera soportar. Podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios que Dios lo ayudaba a Job para que mantuviera su integridad delante de Dios. Job 41:10 dice: quitó Dios, o sea, Dios nos envía la prueba y Él también la quita. Y dice: quitó Dios la aflicción de Job, y Dios le devolvió todo lo que Satanás le quitó. Bendito sea el Señor. Si nosotros podemos dimensionar quién es nuestro Dios poderoso, grande, podríamos comprender en tiempo de prueba que no hay por qué afligirse, sino solamente orar, orar, orar. Vemos que Dios le devolvió todo, y no solo le devolvió lo que él tenía, sino que le devolvió mucho más, el doble de lo que tenía. Entonces podemos entender que antes de la prueba,
Job era rico. Luego de la prueba, con lo que Dios le devolvió el doble, ahora Job era multimillonario. Imagínese usted, para que podamos entender la palabra de Dios. Esta prueba en Job produjo una mayor fidelidad de Job hacia Dios, porque vemos que Job mismo le dijo a Dios: antes de la prueba, yo te conocía a través de lo que escuchaba, Señor, de ti. Pero ahora, luego de el proceso de la prueba, ahora no solo te conozco, sino que ahora mis ojos te ven. Sé que eres real, sé que eres grande y poderoso por todo lo que has hecho conmigo. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí, que después de la prueba podamos crecer en fidelidad hacia Él, amarlo más de lo que lo amábamos, y solo no creer en Él, sino que a través de lo que Él hace, verlo, de manera que en esta tarde podemos entender que Job es el mejor ejemplo para que nosotros podamos entender sobre lo que es una prueba que manda Dios, porque las pruebas las manda solamente Dios. Entonces podemos entender nosotros y comprender a través de su palabra que debemos poner por obra todo lo que hemos aprendido. Entonces, ahora pasamos a entender sobre la tentación. Y preguntamos, ¿qué es la tentación? La tentación es provocación de Satanás hacia los hijos de Dios. La tentación es insinuación de Satanás a que nosotros cometamos lo malo. La tentación siempre está relacionada con el pecado, con lo malo. Por eso la palabra de Dios que leíamos al comienzo dice: cuando alguno es tentado, nunca diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, la tentación viene de Satanás. Muchos tienen una complicación entre la prueba y la tentación, pero ahora estamos entendiendo que la prueba y la tentación vienen de diferentes fuentes. La prueba es para fortaleza y la tentación es para destrucción, de manera que podemos entender. Recuerde cuando nuestro Señor Jesús estaba allí en 40 días de ayuno. ¿Qué hizo Satanás? Satanás fue a tentarlo, a provocarlo para que ofenda a su Padre Dios. Ese es el propósito del enemigo con la tentación. Ahora vemos nosotros a través de su palabra que Él nos tienta. No nos vamos a librar nosotros nunca mientras estemos en esta tierra
de la tentación. Porque dice que Satanás a Jesús se apartó por él por un tiempo, pero que iba a volver. Igualito lo hace con nosotros. No logra en la primera tentación que demos lugar, vuelve y vuelve, insiste e insiste. Entonces sabemos ahora nosotros que la tentación viene de Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Dios, de Satanás? Primero, que nosotros ofendamos a Dios. Eso es lo primero. Y cayendo en el pecado, por supuesto, que vamos a ofender a Dios. Y luego lo que Él quiere es que seamos culpados a través de nuestras conciencias. Que nuestras conciencias nos angustien y digan, hiciste esto, hiciste el otro. Ese es el propósito de Satanás. Culparnos a través de nuestras conciencias. Y luego avergonzarnos. Porque entendemos que nosotros como hijos de Dios tenemos el poder y la fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para no caer en la tentación. Las tentaciones pueden venir, pero no dar lugar a ellas. Y eso sucede cuando nos descuidamos de la oración. Nos descuidamos de la comunión con Dios. Sucede que caemos en la tentación. Por eso la palabra de Dios nos advierte. En Marcos capítulo 14, versículo 38 dice, velad y orad para que no caigáis en la tentación. Ya la tentación va a haber siempre. Y para nosotros, los hijos de Dios, va a haber la tentación. Pero orando, velando, y cuando tengamos nuevamente la oportunidad de congregarnos, congregándonos y siendo útiles en las manos de Dios, seremos librados por la misericordia del Señor. Porque dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la carne, esta carne, nuestra naturaleza carnal es débil, muy débil. Entonces orando, clamando a Dios, se fortalece el espíritu. De manera que tengo que entender yo y usted también que el enemigo conoce cuál es nuestra área vulnerable, conoce cuál es nuestra debilidad y ahí va a atacar, donde él sabe que está nuestra debilidad como seres humanos. Entonces, esa es la área donde yo soy débil, debo cada día fortalecer en el Señor y con la ayuda de Él, y no descuidarme de orar y de la comunión con Él, y Dios me dará la fuerza para así vencer, y a usted también. Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús nos enseñó a orar. Y en nuestras oraciones, creo que muy pocos podemos decir estas palabras que Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro. Padre nuestro, no permitas que caigamos en la tentación. Entonces quiere decir
que nosotros tendríamos que incluir en nuestras oraciones diarias. Padre, no permitas que yo caiga en la tentación. Y cuando uno pide, dice pedid y se os dará. Entonces ahora podemos leer Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice, bienaventurado, que quiere decir feliz aquel que soporta la tentación. Feliz aquel que puede salir libre de la tentación, que no ha dado lugar a ella. Y luego dice, feliz también el que soporta la prueba. Porque cuando haya soportado la prueba y vencido la tentación, recibirá la corona de la vida. Y la corona es el símbolo de la honra. Cuando se le pone una corona a un rey, se lo está honrando. Quiere decir que si pasamos la prueba con la ayuda de Dios y vencemos la tentación, un día allá seremos honrados por el Señor. Él nos dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. El símbolo de corona es también recompensa. O sea, recibiremos recompensa de parte del Señor. Recibiremos condecoración por haber logrado pasar las pruebas y mantenernos fieles durante ellas vengan, y también vencer y luchar por no caer en la tentación. Ciertamente que Dios nos dará premio. Dice, corona de vida. Que en esta tarde Dios nos bendiga y que su palabra quede grabada en nuestros corazones. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque a través de su palabra recibimos orientación para poder manejarnos en esta vida, Señor amado, cristiana, en esta vida espiritual, Dios amado. Le ruego en esta tarde que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia, que nos dé el poder para de hoy en adelante cuidarnos, Señor, y en tiempo de prueba poder mantenernos fieles como Job. En tiempo de tentación, mantenernos fieles como lo hizo nuestro Señor Jesús. Padre, sabemos que todas las cosas para nosotros, Señor, serán posibles con usted. Le damos gracias por su palabra, porque ahora entendemos y nos queda claro. Solamente nos resta ahora cumplir como hijos suyos. Le clamo, Señor, por la prueba que estamos pasando de esta pandemia, que nuestra fe se vea reforzada, que nuestra paciencia se vea reforzada desde los cielos, Señor. Le ruego, Dios mío, por todos mis hermanos que están escuchando este mensaje y por todos aquellos, Señor, que han prestado oídos a su palabra, porque su palabra dice que bienaventurado el que oye la palabra de Dios
pero más bienaventurado, más feliz es aquel que la practica. Amado Dios, le damos gracias. Su bendición repose en todos, Señor, aquellos, Dios mío, que tienen la fe, la confianza puesta en usted. Le damos gracias y pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.